Pues comenzamos. Es un gusto para mí personalmente y creo que también para el comité organizador decir que tenemos aquí a una profesora, Mariana Montiel. Ella lleva 20 años en Estados Unidos, aunque ella es de nacimiento mexicana, y trabaja en la Universidad de Georgia, en Atlanta. Es una experta reconocida mundial en este área de matemáticas y música, tanto en el estudio de las estructuras matemáticas que tiene la música, como en propuestas docentes para usar música a la hora de explicar matemáticas, ¿no? Conceptos matemáticos. Así que Mariana, pues yo descubrí el otro día en Sevilla que resulta que pues tiene también un corazón andaluz, porque ella pasó varios años de su infancia en Sevilla, en Heliópolis. Se vino con su abuela, ¿verdad? Y estuvo aquí unos años, que lo recuerda con mucho cariño. Claro, yo no lo sabía. Cuando yo la invité porque es una de las promotoras del Congreso Internacional de Matemáticas y Música. Y claro, nuestra ilusión es que estuvieran personas aquí expertas, reconocidas internacionalmente en este área, para impulsar esta jornada. Ella no dudó un momento en decirme, por supuesto que voy. Yo digo, le voy a hacer un atraco en Madrid, en el congreso último que yo estuve, pero no fue atraco. Ella me dice, estoy encantada, ¿cuándo? ¿Dónde hay que firmar? Y realmente ella, aparte de ser una persona encantadora, pues claro, yo no sabía que tenía ese corazón andaluz también. Así que ella actualmente está en Estados Unidos, pero es mexicana y también es andaluza. Así que, como veréis, tiene una perfecto español, perfecto inglés no lo veréis, pero también lo tiene. Y bueno, nos va a hablar en este caso, de conceptos matemáticos que tiene la música. Sabemos de toda la vida, pues, cómo han estado emparentadas las matemáticas y la música. No sé si sabéis que en la época griega y hasta la Edad Media, las matemáticas eran un tema, la música al revés, era un tema de matemáticas. O sea, los matemáticos explicaban la música desde los griegos hasta la Edad Media, ¿no? Entonces, siempre ha estado unido el hecho de que matemáticos y músicos han estado trabajando al unísono, ¿vale? Y tiene todo el sentido, porque la música tiene una estructura, como ella va a demostrar ahora, que básicamente son las mismas personas y las mismas mentes las que crean las estructuras musicales y las estructuras matemáticas. Así que pues yo me gustaría, antes incluso, dar un fuerte aplauso a Mariana, y ya después pues tenemos un turno de palabras y demás, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Ojalá que juntos escuchemos las matemáticas, y creo que el título, conforme vamos avanzando en la conferencia, quedará más y más claro. Entonces, antecedentes. Esta idea de las matemáticas y la música no es nueva, como dijo Miguel. Desde los antiguos griegos teníamos a Pitágoras y él se preguntaba por qué había una relación entre los pequeños, los enteros pequeños y la consonancia. Pero se hizo esta pregunta y se tuvo que esperar varios siglos hasta que Fourier y la serie armónica pudo explicar, y más aún una persona como Hermann von Helmholtz, que era matemático, era físico, entonces podía explicar y modelizar la ley de Fourier, pero también era médico, entonces entendía cómo entraba el sonido también en el oído y dio la explicación. En el medioevo se tenía el quadrivium. El quadrivium era lo que se estudiaba en el nivel más avanzado, y se estudiaba aritmética, obviamente, pero geometría
y música y astronomía, y se decía que la geometría era el número en el espacio y la música era el número en el tiempo. Ahora bien, aquí tengo a Newton y voy a aprovechar el interés que tenía Newton en la música para que desarrollemos un poco de lenguaje común. Entonces, aquí tenemos el teclado del piano y vamos a hablar de la octava. La octava es el intervalo en que se dobla la frecuencia. Entonces, en la música que más conocemos, la música occidental, de los últimos 400 años, el piano es es lo emblemático de esta música. Tenemos una división de la octava en 12 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esto lo llamamos la escala cromática. Pero, ¿por qué 12 notas? No hay nada escrito, o sea, tenemos la posibilidad de otras subdivisiones. Entonces, Newton tenía un interés en el estudio matemático de esas posibles subdivisiones de la octava. Y más adelante hablaremos de una unidad que se puede hacer en el aula buscando otras subdivisiones de la octava. También si tomamos un subconjunto de estas 12 notas, un subconjunto de 7 notas, que aquí están como las notas blancas del piano, si comenzamos con Do, tenemos lo que conocemos como la escala diatónica. Pero la escala diatónica, que es también nuestra escala mayor, se conoce como en modo jónico, porque tiene un cierto patrón, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Pero si pensamos en las notas como pues, en un círculo y rotamos, lo que conseguimos son los 7 modos. Por ejemplo, y también la otra forma de verlo es tomar, si comenzamos aquí con Mi, tomamos estas primeras 2 notas y las anexamos al final y tenemos lo que conocemos como el modo que se utiliza en la música flamenca y tiene el patrón 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Es el modo frigio. Ahora bien, en los siglos XVII, XVIII, XIX se estudiaba la física del sonido, se estudiaba la altura del tono como razones de frecuencias. También se estudiaba esta multidivisión de la octava. Y Euler, el famoso matemático Euler del siglo XVIII, utilizaba una representación con fracciones continuas. No voy a hablar hoy de las fracciones continuas, pero esa es otra unidad preciosa, porque las fracciones continuas son un área de las matemáticas que usualmente se brinca, porque se considera para nivel secundario, nivel de bachillerato, que es un poco complicado, y una vez que se está en la universidad se ve como una cosa pues, que se debe conocer. Entonces, también este hecho de utilizar las músicas para enseñar las matemáticas muchas veces lleva a que veamos áreas de las matemáticas o cuestiones o conceptos que no están en la currícula estándar. Ahora bien, Marin Mersenne, que era un matemático del siglo XVII, hasta la fecha se estudian sus primos de Mersenne, también era teórico musical
y escribió un tomo que se llamaba Armonía Universal y construyó un teclado porque hizo una subdivisión de la octava en 31 notas. En aquel entonces, cuando se hacían estas subdivisiones de la octava, se tenía que construir los teclados. Hoy día tenemos, obviamente, los programas informáticos que nos ayudan. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de la música como una forma de hacer que los conceptos matemáticos abstractos cobren vida, en vida auditiva. Pero muchas de las cosas y los conceptos de los que vamos a estar hablando se pueden adaptar para las aulas de música. Y la verdad es que hay cursos que se dan en las escuelas de música, en los conservatorios, como el análisis posttonal, en que el uso de las estructuras matemáticas es tan común como en las facultades de ingeniería o de química, porque en un momento surgió la necesidad de buscar otras formas de analizar la música cuando se rompió con la tonalidad y no se podía utilizar lo que se había utilizado por muchos años, la dominante, la subdominante, la tónica, los números romanos, era la forma de hacer análisis tradicional. Y comenzando en el siglo XX, surgió la teoría musical de conjuntos. Y es una cosa que no es muy conocida, pero hay musicólogos y teóricos musicales que tienen un nivel matemático, pero estupendo, me impresionan. Y quería mencionar mi libro. No vine a hablar de mi libro, pero sí, de alguna forma. Este libro es reciente, salió en diciembre de 2018. Lo edité conjuntamente con Paco Gómez de la UPM y tiene 11 capítulos. Y pues invitamos a varios músicos matemáticos, la mayoría somos académicos, que estamos haciendo investigación en la teoría matemática de la música, y en el transcurso de hacer esta investigación sentimos la necesidad de llevar algunos de estos conceptos al aula. Entonces son 11 capítulos y todos los capítulos vienen con materiales para el aula, todos. Y como dice ahí, son de todos los capítulos, tratan los niveles de… La verdad es que no veo, aquí está muy chico, pero de escuela primaria, escuela secundaria, bachillerato, licenciatura y hasta posgrado. Y tanto el aula de matemáticas como el aula de música. Entonces ya, finalmente vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de simetrías. Y este es un pequeño diccionario de música y matemáticas. Y lo que vemos en negro es el término musical y en rojo es el término matemático. Entonces, cuando tenemos una repetición en la música, en las matemáticas le llamamos una traslación horizontal y suena así. En la música, cuando tenemos una transposición en las matemáticas, decimos que es una traslación vertical. En la música hay un giro que se llama retrogradación y es tocar una frase musical y después repetirla, pero invertida. En las matemáticas es una reflexión vertical. En la música se hace una inversión en torno a una nota. En este caso se está invirtiendo en torno a la nota Si.
o sea que está aquí en esta línea. En las matemáticas es una reflexión horizontal, entonces estamos escuchando estas operaciones matemáticas. Y después, en las matemáticas podemos hacer una composición, pero una composición matemática de la reflexión vertical y la reflexión horizontal, y tenemos una rotación de 180 grados. Este es un giro también muy usado en la música, que se llama retrogradación e inversión. En la música podemos tener una inversión y después una repetición. En las matemáticas es una sola operación que se conoce como la reflexión deslizante horizontal. E igualmente en la música tenemos una retrogradación aquí y transposición que se conoce en las matemáticas como una reflexión deslizante vertical. Entonces, ahora voy a hablar de patrones musicales de frisos. Los frisos son una clasificación matemática de patrones, son patrones repetitivos unidimensionales, o sea, hipotéticamente van hacia el infinito y vienen de menos infinito y van hasta infinito, pero en la realidad, como son muy usados estos patrones en el arte decorativo, en la arquitectura, no van infinitamente, pero pues tampoco hablamos de la recta infinita, pero nunca la hemos visto, o sea, siempre la hacemos finita. Entonces, este es un tema precioso, porque podemos adaptarlo a todos sus niveles. Por ejemplo, los niños chiquitos, preescolar, de primaria, pueden identificar los patrones. Más adelante, a nivel de secundaria, a nivel de bachillerato, se ven esas operaciones matemáticas que acabamos de estudiar. Y también esos patrones de frisos tienen esas simetrías, de hecho están clasificados en función de esas simetrías. Pero también hablamos a un nivel un poco más sofisticado de los grupos de frisos. Entonces podemos hablar de grupos matemáticos y sus isomorfismos con otras estructuras matemáticas. Entonces voy a dar un poquito de contextualización. En 2014 fui invitada a dar un curso de teoría matemática de la música en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China, en Shanghái. Entonces, tuve un grupo de alumnos de licenciatura, estaban en sus últimos semestres, eran chicos que no sabían nada de música, eran matemáticos. Y fui acompañada de un grupo de 10 estudiantes de la universidad donde actualmente estoy enseñando, en Georgia. Entonces, 6 de esos estudiantes eran estudiantes de matemáticas, 4 también de nivel de licenciatura, y en sus últimos semestres 2 eran estudiantes doctorales. Después también me acompañó otro estudiante de maestría, pero más bien para cuestiones así de organizativas. Y 4 estudiantes de la Escuela de Música, de Teoría y Composición, 3 de licenciatura y 1 de maestría. Pero obviamente fue un grupo pues mezclado, ¿no? Porque eran estudiantes de música sin necesariamente una formación matemática, y los estudiantes de matemáticas, aunque los que me acompañaron, sí, todos tenían una cierta relación con la música, por eso tenían ese interés, pero los estudiantes de China no. Entonces, al final, se hicieron grupos, se hicieron proyectos finales, y uno de esos proyectos
precisamente trató de los patrones musicales de frisos. Entonces hubo eran 8 estudiantes de los locales, de los estudiantes de la Universidad China, y después un estudiante doctoral de matemáticas y otro estudiante de música. Y voy a mostrar lo que hicimos y a la misma vez voy a hablar de estos patrones. Entonces, el primer patrón es muy, muy sencillo, se llama la huella. En inglés se llama el hop, y muchas veces cuando se enseña lo de los patrones de frisos y los grupos de frisos, hasta se utiliza la terminología en inglés, pero hay una traducción así bastante convencional. Entonces, la huella es nada más matemáticamente esa traslación horizontal, hipotéticamente infinita, y en la música es esa repetición. Y esto es el trabajo que hicieron los estudiantes que no sabían nada de música, hacían los patrones geométricos, y después el estudiante de música y también el estudiante de matemáticas que sabía de música, ellos traducían los patrones geométricos a notas. Entonces, así suena la huella. Y otra cosa es que como se genera nada más por esta traslación horizontal, podemos decir para los que pues están un poco versados en la terminología, que este patrón, la huella, es isomorfo a los enteros. El siguiente patrón se llama paso, también es isomorfo a los enteros porque se genera por una reflexión deslizante. Entonces, la reflexión deslizante, como vimos, es una sola operación, pero implica una traslación horizontal y también una reflexión horizontal. Entonces, aquí está lo que hicieron, el paso. Y lo que he estado brincando un poco son los ejemplos del arte. Tengo una diapositiva al final en que pongo la presencia de estos patrones en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos aquí lo que se llama el Ladino en el Palacio de Velázquez, en el Retiro, en Madrid. Este nombre es como se ha traducido, viene del inglés, que también es una palabra no muy común, es esta palabra sidel, que quiere decir caminar de lado, entonces eso se entiende. También lo que no mencioné es que esta notación de las huellas es una notación estándar. No sé si algunos de ustedes conocen al matemático John Conway y su juego de la vida, pero es quien desarrolló también esta notación para los patrones de frisos. Entonces, en este caso, tenemos 2 generadores, tenemos la traslación horizontal y la reflexión vertical, pero por separado, y los que están un poco familiarizados con lo que es la presentación y las relaciones en la teoría de grupos, y en particular los grupos diedrales, que son las rotaciones y también las reflexiones de los polígonos regulares. En este caso, como no tenemos una rotación, tenemos esa traslación infinita, podemos decir que este patrón de frisos como grupo es isomorfo al grupo diedral, pero infinito. Y esto es lo que hicieron los estudiantes para representar el ladino.
después comienza la repetición. Siempre tenemos esa repetición porque es parte de la estructura de estos grupos de frisos. Enseguida viene la vuelta. La vuelta también es isomorfo al grupo diedral infinito, pero los generadores son diferentes. En este caso es como siempre esa traslación infinita, horizontal, pero también tenemos la composición, pero matemática, de las reflexiones horizontales y verticales. En otras palabras, la rotación de 180 grados. Y aquí tenemos lo que hicieron los estudiantes. La repetición ahora viene un poco después. Comienza la repetición. Una cosa que quiero mencionar es que se ve cómo esto se podría traducir también al aula de música, en términos de entrenamiento del oído, en términos de ciertos giros que se pueden utilizar, inclusive en la composición musical. Entonces aquí tenemos la vuelta ladina. La vuelta ladina también es isomorfa al grupo diedral, el grupo diedral infinito, pero sus generadores, en este caso, son la reflexión deslizante y la reflexión vertical, o viceversa. Primeramente la reflexión vertical y después se transforma en una reflexión deslizante. Y aquí tenemos la vuelta ladina en Nuestra Señora de la Almudena en Madrid. Y esto es lo que hicieron los estudiantes. Entonces, como se ve, estaban componiendo nada más geométricamente y se tradujo en música. Aquí tenemos el salto. En este caso tenemos estos dos generadores por separado, la traslación como siempre horizontal y tenemos la reflexión horizontal. En este caso es isomorfo al producto de los enteros y Z2. Y vemos que el salto está aquí en la Mezquita Catedral en Córdoba. Y aquí tenemos lo que hicieron los estudiantes. Eso sí suena a salto, ¿verdad? Y finalmente tenemos la vuelta a saltos. Y aquí tenemos tres generadores. Tenemos la traslación horizontal, como siempre, y las reflexiones, pero por separado, horizontal y vertical. Entonces, cada combinación por separado nos da el grupo diedral infinito, pero después también tenemos, como tenemos tres, hacemos el producto directo de grupos con Z2. Y encontramos aquí en Sevilla, en los baños de María de Padilla, la vuelta a saltos. Y suena así. Creo que esta es la pieza que más me gusta, suena un poco como el microcosmos de Bartók, así cuando se aprende el piano. Bueno, y aquí está bueno, lo que son así en el arte, los diferentes patrones de frisos. Y todos estos ejemplos son de España, con la excepción aquí de la vuelta, que es de Venecia. Es muy difícil encontrar el paso en el arte, y sí, aquí se tiene en una vivienda de Segovia. Bueno, aparte de los grupos de frisos, que son esos patrones unidimensionales, tenemos los grupos de simetrías del plano. Entonces ahí se tiene hipotéticamente, teóricamente, el patrón infinito
horizontalmente y también verticalmente. Entonces, estos se llaman los grupos cristalográficos porque surgieron en el estudio de los cristales. Hay 17 grupos posibles y 14 de ellos tienen un significado musical. No voy a entrar en detalle, pero como se ve, hay mucha tela de dónde cortar. O sea, esto podría ser, pues, hay muchas unidades que podrían salir de este concepto de los patrones de frisos y los grupos de simetrías del plano. Entonces, vamos a continuar con un poco de terminología. Llamamos esa escala cromática que mencionamos cuando vimos su interés de Newton en las matemáticas y la música. La llamamos C12 por escala cromática. Pero si le asignamos números a cada nota, podemos decir que la escala cromática es isomorfa a Z12. Z12 es la aritmética del reloj. Si digo que vamos a comer a las 15 horas, es posible que piensen que soy un poco pedante, pero sí sabrán perfectamente que vamos a comer a las 3. Entonces, si sumamos 5 más 10 en Z12, nos da 3. Comenzamos desde 0, llegamos hasta 11, y cuando repetimos 12, estamos otra vez en 0. Entonces, eso es lo mismo si no estamos interesados en las frecuencias y si estamos viendo nada más la escala algebraicamente, podemos hacer lo que llamamos este isomorfismo, podemos modelizar la escala cromática con Z12. Y algunos me preguntarán, pero en Z12 se suma, ¿qué es lo que se hace en C12? Bueno, en C12 se tiene una yuxtaposición de intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo de la tercera mayor. Contamos 4 porque vamos de do a mi. 1, 2, 3, 4. Juxtaponemos la tercera menor, que contamos 1, 2, 3, y eso nos da una quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si vamos de do a sol, en la música esa es una quinta y se representa por el número 7. Y también podemos modelizar esa escala diatónica de 7 notas con Z7. Entonces, recordemos estas 3 operaciones: la retrogradación en la música, que realmente es la reflexión vertical en las matemáticas; la inversión en la música, en este caso otra vez en torno a la nota si, que es una reflexión horizontal en las matemáticas; y la retrogradación, inversión en la música, que es una rotación de 180 grados. Entonces, lo que podemos hacer es modelizar también estos fenómenos en una unidad en que hablamos de funciones, pero en este caso estamos hablando de funciones de conjuntos. ¿Y cuáles son estos conjuntos? Pues vamos a llamar esos conjuntos n-motivos. Y un n-motivo es una secuencia, es una melodía de una cierta cantidad de notas. Y aquí tenemos, que no es ninguna sorpresa, las reglas que usamos. Este es I sub S, porque estamos hablando de una inversión en torno a una nota en particular, pero realmente es una reflexión horizontal. Y aquí tenemos la retrogradación, que es la reflexión vertical, y aquí tenemos la composición, que es la composición de estas 2 funciones. ¿Cómo trabaja esto? Aquí tenemos un 5 motivo que de hecho aparece en el compás 29 de la fuga 6 en re menor, del primer libro del clavecín bien temperado de Bach. Y vamos a hacer su inversión según esta regla, y
esta inversión de hecho se encuentra en el compás 33. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a invertir en torno a la nota sol. Es la nota que aparece aquí, es esta línea donde tengo así marcado en rojo. Y entonces multiplicamos por 7. 2 por 7 es 2, por supuesto. Porque es 14, pero 14 es equivalente a 2 módulo 12. Entonces, aquí comenzamos con la nota la. La nota la, si comenzamos con do, se representa por el número 9. 2 menos 9 es 5. ¿Por qué 2 menos 9 es 5? Bueno, menos 7 es equivalente a 5 módulo 12, porque si menos 12 es 0, menos 11 es 1, menos 10 es 2, menos 9 es 3, menos 8 es 4 y menos 5 es 7. Entonces, ¿qué dije? No, dije que 2 menos 7 es igual a 5, entonces menos 7 es 5. Y 5 representa la nota fa. Lo que supondríamos, y si pasa, es que aquí tenemos la nota sol y estamos girando, estamos invirtiendo en torno a la nota sol, pues no cambia, se mantiene. Entonces, aquí tenemos sol, 2 menos 7 es menos 5 y menos 5 sí es 7, porque seguimos contando. Entonces, si menos 7 es 5, menos 6 es 6 y menos 5 es 7. Entonces, aquí tenemos 7 y así seguimos. 2 menos 5 es menos 3 es 9, módulo 12, y la es precisamente 9. Entonces, así con una función matemática, hacemos la inversión. Y no voy a cansarlos así haciéndolo para la retrogradación y la retrogradación inversión, pero siguiendo estas reglas que son reglas matemáticas, son funciones, pero funciones en conjuntos, si generamos estos giros, y estos giros aquí los vemos geométricamente y también se encuentran en esa misma fuga. Por ejemplo, aquí tenemos la retrogradación. Y la generamos con esta regla y se ve claramente que esta regla nos lleva, por ejemplo, si tenemos aquí x1, tenemos aquí x1, siguiendo esta regla, tenemos nuestro 5 motivo, entonces n es 5, entonces 5 menos 1 es 4, más 1 es 5, entonces pasamos de la primera nota a la quinta nota. Entonces estamos haciendo la retrogradación, que es tocar la misma frase musical, pero invertida. Entonces esta regla nos da precisamente la retrogradación musical, y después lo mismo pasa aquí con esta composición. Aquí tenemos la composición de la inversión y la retrogradación. Y por supuesto es una rotación de 180 grados. Entonces ya vamos a hablar de escalas bien formadas. Y primeramente necesitamos un poquito más de terminología en común. En Z12, que son los enteros, módulo 12, tenemos lo que llamamos 4 generadores. Podemos generar todos los números si vamos sumando 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, pero también si tomamos cualquier número que sea primo relativo con 12, generaremos
los 12 números, o en nuestro caso, las 12 notas. Entonces, lo interesante es que los números primos con 12, aparte de 1 y 11, son 5 y 7. Y 7 es la quinta musical. Y aquí tenemos el famoso círculo de quintas que utiliza pues toda la gente que está aprendiendo guitarra para la memorización. Se utiliza mucho en la música. Casi todo el mundo ha escuchado, ¿verdad?, del círculo de quintas. Y si comenzamos aquí con Fa, generamos las 7 notas de la escala diatónica, sumando 7, 7, 7, 7. Si vamos en la dirección contraria, en contrasentido, agregamos 5 y también generamos los 12 números o las 12 notas, y el número 5 corresponde a la cuarta. Entonces aquí tenemos esa generación por quintas, nada más para que nos mantengamos dentro de la misma octava. Aquí tengo una quinta ascendente y después una cuarta descendente, pero si fuéramos así como quintas, aquí tenemos do, aquí tenemos sol, aquí tenemos re, y es lo que sigue, nada más que estoy bajando una cuarta para que esté dentro de la misma octava. Entonces aquí tenemos esa generación por quintas. Y generé la escala cromática. Bueno. Las escalas bien formadas son escalas que encontramos en muchas culturas y también en muchas épocas, y tienen una cierta condición que vamos a llamar la condición de simetría. Y para que entendamos la condición de simetría, tenemos que entender esa generación por quintas y la generación, decimos, de escala. Pero en Z12 es la generación por los números 5 y 7 o por los números 1 y 11. Entonces aquí tenemos las notas blancas, porque nada más vamos a hablar de la escala diatónica, o sea, la escala que conocemos usualmente, la escala mayor, pero tenemos esos 7 modos, los diferentes patrones de los que hablamos. Entonces aquí tenemos la generación por quintas y después transformamos la generación por quintas en la generación por escala. Y si hacemos eso en ese círculo que dije, si la escala es una escala bien formada, mantiene la simetría rotacional. Entonces aquí tengo la generación por quintas, pero si conecto en la generación nada más usual, por ejemplo, puedo comenzar con cualesquiera de las notas. Entonces aquí tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y tengo esa simetría rotacional. Eso no va a pasar con todas las escalas. Si tomo una escala de 6 notas, que no es muy común, no guarda esa simetría rotacional. Pero si tomo una escala de 5 notas, sí se preserva la simetría rotacional, pero la escala pentatónica es una escala muy usada en muchas músicas. Se utiliza en la música folclórica escocesa, se utiliza en la música china, se conoce como la escala china, y también es el complemento de las notas blancas en el piano, es la escala de las notas negras. Aquí está. Entonces, las escalas que preservan esa simetría rotacional, que son las escalas bien formadas, son las escalas de 1, 2 y 3 notas, que no son muy interesantes, pero las de 5, 7 y 12. Eso es un poco alucinante, porque realmente
es lo que ha surgido en la música. Entonces podemos hablar de un principio antrópico, no sé, o sea, pues, ¿por qué surgió la música? ¿Cómo surgió? Pero es esta característica de la escala bien formada tiene una explicación netamente matemática. Entonces aquí tenemos las escalas de 4, 6, 8, 9, 10, 11 notas, no preservan la simetría rotacional. Eso no quiere decir que no se empleen. Por ejemplo, tenemos la escala de tonos que se utiliza en la música impresionista, que es de 6 notas, o la escala octatónica que se utiliza en el jazz. Pero no son escalas bien formadas. O sea, tampoco es juicio, es matemática, o sea, queda fuera del juicio, es análisis. Esta propiedad de la simetría rotacional también se puede explicar algebraicamente. Si tenemos aquí la generación por quintas y le damos un número a cada quinta, comenzamos con Fa 0 y después Do 1, Sol 2, 3, 4, 5, podemos multiplicar por un número, en este caso es el número 2, entonces aquí abajo tenemos 0, 2, 4, 6, 1 y mantenemos aquí los mismos números y vemos que transformamos el orden de las quintas en el orden de escala. Porque aquí tenemos Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, otra vez. Entonces, si hay un número que cambia el orden de la generación por quintas a la generación por escala, podemos decir que rearregla el orden de quintas al orden de la escala, decimos que es una forma algebraica de representar esa simetría rotacional. Entonces, el ejercicio es, ¿qué pasa si estamos buscando otras subdivisiones de la octava? Entonces, ya habíamos mencionado que desde los tiempos de Newton y Euler, y hace 300 años, y ya creo que son casi 400 años, que se va buscando otras subdivisiones de la octava, como ese teclado que construyó Mersenne, etc. Pero usualmente se basaba en aquel entonces en las frecuencias, en el concepto físico de la música. Entonces, otra forma de buscar esa subdivisión de la octava es esta forma algebraica. Entonces, Z12, que son los enteros, módulo 12, que es nuestra escala cromática, se puede representar como el producto directo de Z3 cruz Z4 porque 3 y 4 son primos relativos. Entonces, la siguiente subdivisión, si estamos pensando algebraicamente, sería Z4 cruz Z5. Y eso sería Z20. Entonces, un ejercicio que hicimos, y también es un ejercicio precioso porque se introduce la informática, en este caso se hizo con C-Sound, pero se puede hacer, también hay otros programas informáticos. Entonces, esta es la escala, la subdivisión de 20 notas. Realmente son 21 notas porque se repitió, obviamente, el Do. Pero la idea también es buscar un subconjunto de esas 20 notas que tenga las características de una escala bien formada. Entonces, sabemos que 7 es un generador de Z12 y 7 representa la quinta musical. 7 también es 12 entre 2 más 1. Características como de la escala de tonos o de la escala, como dije, octatónica que se utiliza en el jazz, que se haga jazz en esta escala igual. Y después que se utilice software.
Entonces tengo un tema más, pero no sé si tendré tiempo en 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, sí. Es otro tema, sería otra unidad. Y aquí hablo de transformaciones de armadura y son transformaciones matemáticas. No voy a entrar en toda la contextualización, pero estas transformaciones matemáticas actúan sobre lo que llamamos formas diatónicas fijas. Y estas formas diatónicas fijas son clases de equivalencia, entonces ahí tenemos nuestro lenguaje matemático, y son fragmentos de música, es música diatónica, ya estamos otra vez con la música usual, la música normal. Y sus alturas de tono son lo mismo, aunque se escriban diferente, y sus armaduras son equivalentes hasta equivalencia en armónica. Entonces, en este caso, tenemos 2 fragmentos diatónicos que están en la misma clase, se escriben muy diferente, pero se escuchan exactamente igual. Y estas transformaciones de armadura se denotan por Sn y S-n. Entonces, Sn, cuando n es positiva, se agregan sostenidos o se quitan bemoles. Y cuando n es negativa, se agregan bemoles o se quitan sostenidos. Entonces, este es un ejemplo de S-6, porque quitamos 4 sostenidos y agregamos 2 bemoles. Entonces, aquí tenemos, es una transformación matemática. Entonces, estas transformaciones de armadura como tales forman lo que llamamos un grupo cíclico de 84 elementos, porque pasamos por los 12 tonos de la escala cromática y después por los 7 modos diatónicos. Entonces, se tienen, de hecho, 84 posibilidades de cambio de armadura. Pero también se pueden alcanzar estas transformaciones a través de composiciones matemáticas con lo que llamamos los operadores cromáticos y diatónicos. Entonces, el operador cromático nos cambia de tonalidad, nos hace una transposición musical. Por ejemplo, aquí tenemos S7, porque agregamos 7 sostenidos, pero en términos musicales transportamos un semitono. Entonces tampoco entraré en mucho detalle, pero se ve que también aquí hay mucha tela. Y esos operadores diatónicos hacen algo diferente porque no cambian la armadura. Se mantiene dentro de la misma armadura, pero se cambia el modo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos S12, y lo que está pasando aquí es equivalente a T1, y en T1 no cambiamos, T minúscula 1, porque el otro operador, el cromático, es T mayúscula. Y aquí con T minúscula, por ejemplo, podemos notar donde aquí tenemos una tercera mayor y aquí es una tercera menor. Entonces se cambia el modo dentro de la misma armadura. Entonces se pueden hacer composiciones matemáticas con las transformaciones de armadura, esas S sub n, S sub menos n, y después las T's, los operadores cromáticos y diatónicos. Entonces voy a poner un ejemplo, este es de la sonata número 2 para piano de Manuel M. Ponce. De hecho, nada más tiene una sonata, pero se llama la sonata número 2. Y tampoco entraré en detalle, pero aquí tenemos 2 fragmentos diatónicos.
Y si vemos aquí, son similares, los fragmentos de ninguna forma están en la misma clase, pero aquí tenemos una armadura de 4 sostenidos, pero aquí tenemos el B cuadro, entonces realmente tenemos aquí solo 3 sostenidos. Y aquí en este fragmento agregamos el sostenido, un sostenido más, pero son fragmentos que juegan un papel muy similar en el sentido musical. Entonces, esta es una forma muy bonita de introducir lo que es una matemática algo avanzada, algo compleja. Este es un diagrama conmutativo que se utiliza, por ejemplo, en la teoría de categorías. Y aquí estamos viendo que esos 2 fragmentos, pero aquí reescribí el fragmento nada más con 3 sostenidos, aunque en la pieza original viene con 4 sostenidos. Y pasamos a través de S49, es S49, pasamos de sol sostenido locrio a re sostenido locrio. ¿Pero por qué S49? Lo que pasa es que tenemos una composición matemática que no se escucha en la pieza, pero también tiene una cierta importancia en lo que podríamos llamar la cognición musical, porque implícitamente es posible que se esté escuchando esta transición, porque estamos agregando un sostenido a través de S1 y después a través de T4 cambiamos el modo. Entonces, realmente en la pieza se escucha así. Vamos del compás 41, aquí, al compás 45, pero de esta forma de análisis podemos decir que es lo mismo que hacer la composición matemática, entonces musicalmente se escucharía así, pasamos del fragmento inicial y después a través de S1 y después estamos aquí con lo que musicalmente suena, como tiene que sonar. Entonces esa es la idea y tengo más ejemplos, pero voy a terminar y llegar a unas conclusiones. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos algunos ejemplos de temas dentro de las matemáticas, trabajos concretos de estudiantes, y todo en el contexto del uso de la música en la enseñanza de las matemáticas. Ahora, se pueden ajustar los contenidos para diferentes niveles de matemáticas. También se pueden ajustar los contenidos para el aula de música. Es evidente que se necesitan ciertas condiciones especiales y se necesitan materiales especiales, por eso en eso estamos. Y también hay que hacer estudios pilotos y hay que ver qué tanto funciona, pero por lo que hemos visto es una forma muy, muy atractiva. Entonces sí, se necesitan condiciones especiales, pero más y más hay académicos que están involucrados en la investigación de la teoría matemática de la música y a través de esa investigación la mayoría de nosotros estamos en academia porque pues es lo que somos, es donde nos encontramos. Entonces vemos que hay formas de incorporar estas ideas en nuestras aulas y también pues se está reconociendo, por ejemplo, en la UPM hay un doctorado ya de música y ciencia. Entonces, creo que en España también más y más se está viendo esa importancia. Pero es muy importante crear materiales. Entonces, con eso termino. Muchas gracias.
Claro, claro, no, es que esta es nada más la punta del iceberg, ¿no? Hay tantas cosas, pero pues creo que abusé, pero hay tantos temas, sí, sí, muchos temas y precisamente se piensa en eso. Se me oye, sí. Sí, mi duda es casi puro morbo. Es decir, como sé que está con gente de China y todo esto, mi pregunta es, con los frisos, ¿habéis visto la posibilidad de que directamente reconozca un lector óptico y escriba música? No, pero pues es una idea, sí, sí, ajá. Porque daría muchas posibilidades porque Exactamente, sí, ajá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, hay una cosa, así seré breve, pero tengo una colaboración con un profesor de composición musical y estamos haciendo equipos de estudiantes de matemáticas, en este caso son estudiantes con un cierto interés porque es totalmente voluntario del Club de Matemáticas y con sus estudiantes de composición musical. El 8 de noviembre vamos a hacer un recital en que van a hacer composiciones los estudiantes de composición utilizando los patrones de frisos y las transformaciones y muchas otras cosas, y no necesariamente que se haga una composición 100% de eso, se puede utilizar en transiciones, en pequeñas partes. Entonces van a tocar la música, es música para conjuntos pequeños, cuartetos, etcétera, y los matemáticos van a hacer su presentación y explicar los métodos matemáticos que se utilizaron en esas composiciones musicales. Entonces, en cualquier parte donde haya ese estudiantado de música y de matemáticas, se puede hacer ese tipo de colaboración y como dices, hay tantas posibilidades. Y de informática. Ajá. Sí. Claro, claro, se generan composiciones, pero no mecánicamente. Esa es otra cosa, porque muchas veces la gente dice, oh, pero se está quitando el corazón, el arte de la música. Siempre ha habido algoritmos. Mozart componía con algoritmos, Beethoven, o sea, es una mentira pensar que es nada más una inspiración sin nada de estudio, nada de reglas, no, es una ciencia, la música ha sido una ciencia, estamos viendo desde el medioevo y antes, y yo creo que me callo. ¿Otra pregunta? Yo tengo muchas, pero quería que… Sí. Habían 7 patrones musicales y por los 17 de solo salen 14. Sí. Hay 3 que no tendrían interés musical para nada. O sea, no se pueden. Uh-huh. ¿Alguna más? ¿Tenemos tiempo para una preguntita? ¿No? Bueno, yo solamente tengo una pregunta, sí. Y se habla de composición y de educación musical, o de educación de la matemática, ¿no? Digamos, son las dos aplicaciones, ¿no?, que puede tener la composición misma, que ya lo hemos hablado, y en composición la pregunta es, realmente si Johann Sebastian Bach y Mozart y tal componían sin saberlo, entiendo, sin saberlo componían estructuras, ¿vale?, repetitivas, estructuras de simetría, etcétera, y tuvieron éxito en sus músicas. Si yo fuera compositor, diría, bueno, a lo mejor me interesa conocer las estructuras musicales y componer con eso. Sí. Entonces, ¿crees que entonces un músico en los conservatorios, por ejemplo, si se le explica ese tipo de estructura, puede tener ventaja al compositor? Definitivamente, pues tengo esta colaboración con el profesor de composición y él está fascinado. Y él también utiliza, es quien compuso la pieza para la escala de 20 notas. ¿Y ha tenido éxito? O sea, ¿tiene éxito? ¿Vende su música? Él sí, tiene una faceta así muy es jazzista y toca música muy tonal y todo, pero le fascina también el uso y tiene música accesible y después esa otra música un poco ping pong,
que no es muy accesible, y yo tampoco le hallo mucho sentido estético. Mucha gente piensa que los que estamos en esto, que nos encanta toda esa música muy rara, sí, y no es cierto, yo soy muy tradicional en mis gustos musicales, pero sí, cuando se incorpora, hicimos un estudio piloto el semestre pasado con un grupo de estudiantes de matemáticas y música, y tanto los músicos como los matemáticos, los estudiantes, eran muy escépticos. Y la música que salió sí tenía un sentido estético. Me gustaría, vamos a videograbar el concierto y me gustaría enviarlo para que veáis. Muy bien, pues si no más preguntas, muchas gracias de nuevo, Mariana. No,